presentación, el predicador, querido Sergey, Marce, gracias por estar con nosotros. Bueno, para los que no lo conocen, quizás hay algunos que entran la primera vez. Sergio y Marce estuvieron encargados de GPS por bastante tiempo, incluso después de que entraron al pastorado. Ellos están pastoreando la iglesia en Quilmes, una bendición, una iglesia que empezó con reuniones caseras y empezó a crecer y se necesitó un local y Dios en su gracia y misericordia y en su providencia, como sabemos, llevó a Sergio y a Marce a dirigir allá la congregación, y como lo extrañamos, como sabemos que sigue siendo nuestro pastor, queríamos que él nos comparta, y algo tan precioso como en este tiempo de ser afianzados por la palabra de Dios. Así que, Sergey, te dejo el tiempo para que nos compartas. Oramos para que Dios guíe. Y Sergio, ya te dejamos a vos. Dale. Dios, gracias por tanta misericordia, Dios. Porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice tu palabra. Gracias, Dios, porque has abierto nuestro entendimiento cuando nunca, Dios, te buscamos, no nos interesabas, no éramos personas religiosas quizás, no había un atractivo en Jesucristo para que nosotros le deseemos, pero un día, Dios, en tu gracia iluminaste nuestros corazones, nuestro entendimiento se abrió, nuestros ojos fueron abiertos, vimos la maldad de nuestro corazón, vimos la mugre del pecado, pero a su vez vimos lo hermoso que es Jesucristo y lo grande que es tu nombre. Y hoy acá un grupo de tus redimidos, Señor, que te quiere contemplar, quieren escuchar tu palabra, queremos ser exhortados, animados por ella. Pedimos que uses a Sergio, por favor, de todo corazón, que él simplemente exponga tu palabra, lo que ella dice, Dios, y nosotros seamos transformados. Santifícanos en tu palabra, Dios, tu palabra es verdad, y confiamos en eso. Bendice este tiempo, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sergey, todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación. Es una alegría verles a todos. Se los extraña un montón. Este tiempo de aislamiento hace que estos medios sean especiales para vernos. Veo cortes de pelo diferentes, veo quién no se cortó el pelo, más gordo, más flaco. Bueno, Dios nos va transformando. Este tiempo de aislamiento es algo hermoso que podamos estar juntos. Y qué bendición es poder abrir la palabra de Dios, tener esta posibilidad de tener las redes para compartirla. Me imagino los hermanos que pasaban persecución en la antigüedad, que no tenían esta posibilidad, que eran perseguidos y no podían hablarse entre ellos inclusive. Qué privilegio tenemos nosotros de pasar este tiempo. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 24, un relato que seguramente lo han leído muchas veces, que es el relato del camino de Emaús. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 35. Y dice la palabra de Dios: He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, y les dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de Él. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Precioso relato, y lo que yo quiero que veamos es del versículo 13 al 16. Vamos a ver a los dos discípulos que estaban totalmente desorientados. Del versículo 17 al 24 vamos a ver a dos discípulos que estaban totalmente desesperanzados. Del versículo 25 al 31 vemos a los dos discípulos siendo instruidos por la palabra de Dios. Y del versículo 32 al 35 vemos a dos discípulos que fueron fortalecidos por el poder de la palabra de Dios. Precioso relato, hermano, preciosa la narrativa. Y lo que vamos a ver es los dos discípulos desorientados. Bueno, el relato nos dice que ellos iban caminando a una aldea, a Emaús. Cuando dice ahí que estaba a 70 estadios, más o menos calculan que eran a 11 kilómetros. Esos 11 kilómetros que ellos estaban caminando, bueno, tenían una charla, quizás estaban repasando en su mente todo el suceso, del cual ellos fueron testigos presenciales. No nos olvidemos de eso. No solamente había oído todas las cosas que pasaban, ellos fueron testigos presenciales de lo que aconteció. Quizás estaban intercambiando opiniones durante ese camino. Al igual que los apóstoles y los demás discípulos que habían oído el testimonio de las mujeres, ellos también habían oído el testimonio de las mujeres, pero no lo creyeron. Incluso para algunos en ese contexto era una tontería pensar en una resurrección. Saben, hermanos, en el versículo 14 dice que venían hablando todas las cosas. Abarca todo lo sucedido, no solamente en ese momento que escucharon el relato de las mujeres, sino abarca toda esa semana en relación a Cristo. Incluso el versículo 5 dice, el versículo 15, dice que discutían entre sí. La idea es que ellos mismos intercambiaban opiniones, se preguntaban, porque querían hallar una respuesta de todo lo que habían sucedido. Y si repasamos a grandes rasgos lo acontecido, solamente voy a nombrarlo del capítulo 23. Ellos escucharon a la muchedumbre, vieron a la muchedumbre llevando a Jesús ante Pilato, ellos lo vieron cómo le acusaban falsamente a Jesús, que él pervertía la nación, que él prohibía dar tributo a César. Ellos también
escucharon a decir a Pilato que ningún delito se halló en él y nada digno de muerte habían encontrado en Cristo. Ellos, hermanos, fueron testigos, observaron a la multitud, gritando, suéltanos a Barrabás, y pidiendo que crucificaran a Jesús. Ese Jesús que era su Señor, su Maestro, su guía, su pastor, al cual ellos vieron cómo los trató a ellos mismos, vieron cómo los condujo durante ese tiempo en la tierra, cómo los confrontó, cómo los alimentó física y espiritualmente. Ellos fueron testigos presenciales de todo eso. Y en el capítulo 24, en el contexto, habla que las mujeres hallaron removida la piedra, entraron al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor. Ellas estaban totalmente perplejas, dice el versículo 4, y se pararon junto a dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, y dieron las buenas nuevas. Ellos escucharon eso también. Escucharon a estas mujeres contando el testimonio. Sin embargo, ellos seguían caminando, venían repasando. Esos hombres, estos dos discípulos, estaban totalmente desconsolados, estaban devastados, estaban totalmente confundidos. ¿Por qué? Porque todas sus esperanzas con relación a Jesús se habían frustrado. Se habían frustrado. Un comentarista dice, referente a este párrafo, lo siguiente, dice, la muerte y la resurrección no formaban parte del concepto que tenían del ministerio y del plan del Mesías, por lo que no se habían entendido lo que Jesús les había dicho respecto a su próxima muerte. Ellos esperaban un Mesías que destruyera el dominio imperialista de los romanos por medio de las fuerzas armadas. ¿De qué servía un Mesías que se había dejado apresar por las autoridades judías, que se había entregado a los romanos y luego crucificado antes de poder ni tan siquiera organizar alguna operación de guerrilla o un levantamiento popular o una guerra abierta? Si el Antiguo Testamento profetizó un libertador que no debía morir, sino triunfar, Jesús ya estaba descalificado. Él había muerto. Después de todo, era casi irrelevante hablar de su resurrección. Ese era el concepto que ellos tenían, por eso estaban desconsolados, frustrados, desorientados. Incluso cuando dice que hablaban entre sí, no podían encontrar una razón de todo lo que había acontecido. Ellos buscaban un sentido de todo lo que sucedió. Podríamos decir a grandes rasgos que el mundo de ellos se les puso pata para arriba. Eso es lo que sucedió. Ahora, mientras ellos trataban de comprender todo lo que sucedía, el relato nos dice que se le acerca un extraño a caminar con ellos. Según los historiadores, era algo normal que suceda eso mientras caminaba alguien, porque la gente caminaba mucho ahí y se unía con otra gente que no conocía a charlar. Entonces Jesús hizo lo mismo. Jesús se acercó como un caminante más. Ellos no se sobresaltaron porque tenían velados los ojos, dice el texto, hasta que él mismo se dio a conocer. Podríamos decir que fue algo de norma o normal en la resurrección. Si ustedes leen las primeras veces que Jesús aparece, no le reconocían. Por ejemplo, en Juan 24:1 dice que cuando ya había amanecido, se presentó en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. De la misma manera, estos dos discípulos tenían velados sus ojos, no podían reconocer a Cristo. Entonces, lo primero que vemos en esta narrativa es a dos discípulos desorientados, no entendiendo lo sucedido, no comprendiendo, buscando una razón, un sentido de todo lo acontecido. Y leemos del versículo 17 al 24 que estaban totalmente desesperanzados. Jesús se acerca, miren, versículo 17.
Jesús se acerca y les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis tristes? Yo me imagino que los discípulos en ese momento se quedaron sorprendidos, se quedaron asombrados, boquiabiertos, estupefactos con la pregunta. Ellos estaban tristes, descorazonados, y el desconocido que iba al lado de ellos no sabía nada de lo ocurrido. Fíjense la pregunta, dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Yo me imagino que Jesús comenzó la charla con esa pregunta para darle la posibilidad a ellos de desahogarse de todo lo que estaba pasando en su corazón. Por eso le pregunta, ¿qué cosa? ¿Qué sucedió? Y ahí abrieron su corazón. Los nombres de uno de sus discípulos era Cleofas, y ellos le dijeron que hablaban de Jesús Nazareno. Dice que le contaron todo lo que había acontecido en Jerusalén. Saben que esta pregunta Lucas la quiso poner ahí, y muchos afirman eso, para entender o afirmar el hecho de que el misterio y la muerte de Jesús eran conocidos en toda la parte de la ciudad, en toda la nación. Por tanto, los que lo crucificaron y todo lo que sucedió, ellos eran responsables de lo que le había pasado a Cristo. Fíjense el relato, dice que los hombres agregaron que los principales sacerdotes y los gobernantes entregaron a muerte, junto con muchos otros. Estos hombres pensaban que Jesús era el que había de redimir a Israel. Y ellos pensaban que el Mesías era el Mesías y que él iba a implantar el reino. Por eso ellos estaban tristes. Ellos presenciaron, hermanos, cuando Simeón, en Lucas 2:30, dice, porque han visto mis ojos tu salvación, cuando alzaba al niño. ¿Se acuerdan? O cuando Ana, en el capítulo 2, versículo 38, le daba gracias a Dios y hablaba del niño, que era todo lo que esperaban la redención de Israel. Ellos contaron todo lo que habían oído sobre la noticia de la resurrección. Pero a pesar de todo estaban tristes. Y miren, ¿por qué estaban tristes? El versículo 21 es la respuesta. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Por eso estaban tristes. ¿Saben? El versículo más adelante igual dice que ellos estaban asombrados por lo que habían oído de las mujeres. Cómo las mujeres fueron al sepulcro, cómo no hallaron el cuerpo. Sin embargo, ellos llegaron a la conclusión de que Cristo no había resucitado. Por eso desestimaron el testimonio de las mujeres. Posiblemente no estaban convencidos porque no lo vieron a Cristo resucitado. Entonces, el hecho de que ellos no creyeran demuestra la profunda incapacidad que tenían para creer que el Mesías, al cual ellos vieron crucificado, podría resucitar. En esta narrativa vemos estos dos puntos, ¿no? Vemos a discípulos desorientados y vemos a discípulos desesperanzados. Jesús realmente no resucitó, Jesús realmente no venció a la muerte. Por más testimonio nosotros no lo vimos, por eso estamos tristes, por eso estamos descorazonados. Pero el relato hace un quiebre, hermanos, hace un quiebre, cuando el Señor Jesucristo interviene. Y hace el quiebre en que ellos fueron instruidos en la palabra de Dios por el mismo Señor Jesucristo. Versículo 25 al 31. Vamos a leer lo que dice el versículo 25 al 31. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzó desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció
que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ellos, hermanos, debían saber no solo que Jesús resucitó de los muertos, sino que también su muerte y resurrección son características primordiales de su condición mesiánica. Nuestro Señor, podríamos llamar así, el gran expositor de las Escrituras, el gran expositor por excelencia, los exhortó. Le dijo, oh insensatos, en el versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón. Cuando dice oh insensatos, la idea es oh duros de entendimiento, oh incapaz de entender y comprender. Y cuando le dice tardos de corazón, la idea es son lentos de corazón. Wow. Miren el énfasis que da en el pasaje. Versículo 25. Dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? El énfasis está acá en la palabra todo, versículo 25, creer todo, y el versículo 26 era necesario. Todo y era necesario. ¿Saben, hermanos? Hay un comentarista que dice lo siguiente, el problema de los judíos o de los líderes religiosos en los días de Jesús, en general, era que al leer el Antiguo Testamento, solo ellos veían la gloria y victoria del Mesías. Y ellos no veían el hecho de que la senda para alcanzar esas bendiciones era de sufrimiento. Ellos no podían comprender que el Mesías iba a sufrir. A veces incluso, muchos comentaristas dicen que ellos llegaban a aplicar las referencias al Mesías de Isaías 52 e Isaías 53, cuando hablaban de la gloria del siervo, pero esos sufrimientos se referían a Israel, decían ellos, no al Mesías. Porque ellos no podían entrar en su razonamiento lo del siervo sufriente. No lo podían comprender. Pero ¿saben qué? No había excusas. Por eso el Señor les habla de insensatos y lentos de corazón. Ellos debían tener presente algo. Ellos tenían presente, no tenían excusa para nada, perdón. Ellos debían tener presente que la gente del tiempo de Jesús no solo tenía el Antiguo Testamento, porque ellos tenían el Antiguo Testamento o la ley, también tenían en medio de ellos al Señor Jesucristo, quien se lo interpretó continuamente y por medio de lo que Él era, hacía y enseñaba. O sea, no solamente tenían el Antiguo Testamento, sino tenían al mismo Señor que interpretaba el Antiguo Testamento y mostraba lo que era, lo que hacía y lo que enseñaba. Entonces el mismo Jesús usó la palabra para exponerla con claridad. Usó todo el Antiguo Testamento y explicó todo lo que decía de Él para animar a estos dos discípulos. Interesante, no se dio a conocer, porque la charla terminaba diciendo, yo soy Cristo. No, Él les puso la palabra. Él les abrió la Escritura, Él les habló de todo el Antiguo Testamento. Me imagino esa predicación, esa charla de Jesús. Seguramente habrá comenzado, no sé, desde Génesis, hablando del protoevangelio, Génesis capítulo 3, versículo 15. Quizá le habrá hablado de los corderos de la Pascua, del maná que representaba el cielo. Todo, les declaró todo lo de la Escritura. Es interesante, hermano, y es razonable suponer que nuestro Señor Jesucristo, al interpretar las Escrituras en ese momento, le mostró todas las cosas, todas las referencias, le mostró todo el Antiguo Testamento completo y cómo de diferentes maneras se relacionaban y apuntaban todo a Cristo, a Cristo. En Hebreos 10:43 dice lo siguiente, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí comienza un quiebre del relato, de la narrativa. Jesús no se dio a conocer físicamente, pero les empezó a explicar todo el Antiguo Testamento. De una manera clara,
el gran expositor, el expositor por excelencia, usó todo el Antiguo Testamento para aclararle, para fortalecerlos, para sacar toda duda que había sobre él. Qué increíble. Y vemos del versículo 32 al 35 cómo fueron fortalecidos por el poder de la palabra de Dios. Miren, dice, versículo 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. El estudio profundo de Cristo sobre el Antiguo Testamento dio como resultado un impacto profundo en el corazón de estos hermanos que estaban desorientados, apesadumbrados, descorazonados, desconsolados. Pero el Señor, a través del poder de su palabra, la cual es eficaz, a través de la verdad de la Escritura, la cual reprende y redarguye, a través de la ley, que es de la Biblia, que es poderosa, que purifica, que nutre, que santifica, cambió el corazón de sus dos discípulos. ¿No ardía nuestro corazón? Esa frase o esa expresión da una expresión fuerte de un sentimiento, de un calor, de una alegría, mientras ellos escuchaban la verdad de la palabra. Eran expuestos a la palabra. Ellos estaban con alegría, sorprendidos al correr el velo de su entendimiento y ver al Dios de la Biblia. Ellos fueron animados, ¿por qué? Porque fueron fortalecidos por el poder de la palabra de Dios, por la presencia de Cristo y por la realidad de que Cristo había resucitado. Por eso fueron fortalecidos. Por el poder de la palabra, por la presencia de Cristo y por la realidad que Cristo ha resucitado. Miren, hicieron igual que las mujeres. Las mujeres, cuando vieron la realidad y los ángeles les comunicaron que Cristo había resucitado, fueron a anunciar las buenas nuevas a los discípulos que estaban en otro lugar. Bueno, estos peregrinos en el mismo momento, estos dos discípulos, decidieron regresar a Jerusalén para compartir la noticia de que Cristo había resucitado. Miren cómo cambió el ambiente, cómo Dios transformó sus corazones, cómo fueron afianzados por la palabra. En el mismo momento que comprendieron, que vieron la realidad, fueron a comunicar esa verdad. Cuando comprendieron la Escritura, vieron a Jesús como nunca antes lo habían visto. Es tremendo eso, hermanos. Cuando comprendieron la Escritura, vieron a Jesús como nunca antes lo habían visto. No importó el cansancio del viaje, de esos 11 kilómetros, no importó la semana de la pasión, donde ellos estaban totalmente acongojados, no importó esa noche que ellos les pesaba ver a su maestro entregado y crucificado. No. Ahora ellos entendían que el plan de Dios se estaba cumpliendo. ¿Saben? Cuando la verdad de las Escrituras queda clara, el corazón arde con el fuego del gozo y el testimonio. Fue ese ardiente corazón que les motivó a ellos volver. Les motivó, los animó, los fortaleció, entendieron al Dios de la Biblia, vamos a anunciarlo, vamos a contar. Entendiendo esta realidad, Henry Martin exclamó así: cuando entendió a Cristo, dijo, ahora me consumiré por Dios. No había otra razón de existir, sino los propósitos de Dios. Ahora esta narrativa nos hizo caminar a grandes rasgos por Emaús y ver lo que los discípulos experimentaron. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida? Bueno, muchos de nosotros pasamos este tiempo especial
de aislamiento social y obligatorio de diferentes maneras. Y nos afecta a muchos de nosotros de diferentes formas. Algunos, quizás este aislamiento puede estar luchando cómo organizar sus tiempos, puede pasar eso. Algunos pueden estar trabajando en su casa de manera online, entonces quizás tengan más trabajo incluso de que cuando iban a su lugar de trabajo, porque las exigencias son más. Otros quizás están luchando con la pereza, con disciplina de levantarse o su disciplina de tener tiempo con Dios. Otros pueden estar luchando con la ansiedad. Puede pasar eso, porque quizás no llegamos con el dinero para pagar el alquiler, para pagar las cuentas, nuestros gastos diarios siguen estando, las entregas en la facultad que quizás no te comprenden y no puedes hablar con el profesor solamente a través de una pantalla. Entonces eso genera una ansiedad extra. O me imagino los novios que luchan y dicen, bueno, con la incertidumbre de cuándo se va a levantar esta cuarentena para ver a mi amorcis, no sé, puede pasar eso, hermanos. O cuando haremos las salidas famosas al río que hacíamos antes, o haremos deporte con los amigos al aire libre, no sé. Pero ¿saben qué? Debemos recordar, como los discípulos, esta verdad. El Señor resucitó. Y la verdad que consolaba a esos discípulos también debe consolarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque Él viene a buscar a los suyos. Él está viniendo a buscarnos. Es una verdad que va a experimentar cada hijo de Dios, cada uno de ustedes que realmente entendió el Evangelio, va a experimentar esa verdad. Y es una bendita esperanza. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar en este tiempo? Bueno, en este tiempo debemos salir fortalecidos por la palabra de Dios. ¿Saben? Allí encontramos dirección para nuestra vida. Allí encontramos el consuelo para nuestro dolor. Y allí encontramos el descanso para nuestra ansiedad. En la palabra de Dios. También en este tiempo debemos aprender que Dios está al control de cada circunstancia que nos rodea en particular a cada uno. A Dios no se le escapó de las manos esto, como no se le escapó de las manos que los discípulos iban caminando 11 kilómetros a Maús, descorazonados, desconsolados, no entendiendo nada. A Dios no se le escapó eso. ¿Saben lo que está haciendo Dios en este preciso momento, hermanos? Ejecutando su plan. Ejecutando su plan soberano. ¿Y qué debe traer a nuestro corazón? Descanso. Descanso. Y por último, debemos aprender, hermanos, que debemos salir diferentes de cómo entramos en este aislamiento. Si vos entraste en este aislamiento que estamos provisorio por un virus y salís de la misma manera con el Señor, hay algo que está mal. Este tiempo nos debe pasar como los discípulos. Abrir los ojos, conocer más al Dios de la palabra, y eso nos debe fortalecer para salir a proclamar más del Evangelio, que fueron lo que hicieron los discípulos. Así que espero que el Señor haya pastoreado tu corazón al leer este párrafo, como lo hizo conmigo, y que puedas salir afianzados por la palabra, fortalecidos en este tiempo especial que el Señor nos permite vivir como iglesia, como familia de fe. Vamos a orar, ¿les parece? Oramos. Padre Santo, te agradecemos por este tiempo que podemos abrir tu palabra y rogamos que tú, Señor, pastorees en nuestros corazones, en cada necesidad que cada uno tiene individualmente, la cual tú conoces, que tu palabra sea ese consuelo, ese aliento, ese vigor, la fortaleza, ese alimento sólido, esa ancla firme para nuestra alma. Descansamos en ti, Señor, que podamos maravillarnos frente a tu palabra cada día y de esa manera poder continuar mirando a Cristo constantemente
para que nuestro ánimo no se canse y poder, Señor, salir afianzados por tu palabra cada día. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos en tu nombre. Amén, Señor.